Espero que no todos Bueno, pues vamos a empezar a dar una conferencia magistral, pero estoy a sus órdenes de preguntas y vamos a platicar un ratito juntos. Como si fuéramos familia, esto no es nada formal, ¿verdad? Muy bien, es una charla. Tenemos esta tarde Gloria Cobos, de Cine Latino, que va a moderar esta plática. Sí, un actor de México, el señor Fernando Luján. Disfruten, va a haber oportunidad de preguntas y respuestas. Vamos a encaminarnos un poco con una charla con Gloria y vamos a dejar un huequito para que ustedes también pueden tener preguntas o platicar. Disfruten mucho, muy buenas tardes. Pues bueno, hablar de Fernando Luján, pues obvio, tenemos todos referencias, hay una trayectoria muy larga y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de disfrutar de su trabajo, de su quehacer, tanto en la televisión como en el cine, como en el teatro, en la comedia, en el drama. ¿En qué otras cosas más, Fernando? Circo, en el radio, pues de todo, y ahorita otra vez. Yo pienso que ha sido afortunadamente una carrera muy gratificante para mí, y como yo siempre desde muy pequeño, por parte de toda mi familia, estaba en los teatros, me llevaban a los coros, entonces no les puedo decir cuántos años tengo exactamente en la carrera, porque desde muy niño estuve en foros, en teatros, entonces tengo también la edad de mi familia en esta maravillosa carrera que es la actuación. ¿Sabe qué, don Fernando? En su caso yo creo que hay actores que les preguntan, oiga, ¿les pesa llevar el nombre de toda la familia? Pues usted todos los Raguerotti, los Soler, etcétera. Usted ha tenido oportunidad de trabajar desde muy pequeño con las grandes figuras de nuestro cine como Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Mario Moreno Cantinflas, en fin. Pero usted es tan relajado, como que tan natural para todo. Nunca le pesó, ¿por qué se cambió el nombre? Me cambié el nombre porque el apellido Chalderotti tiene doble T y hace intermedio, y era muy largo para las marquesinas. Además, cuando iba yo con mi padre caminando por las calles, todo el mundo decía, ahí va Alejandro Chingarotti, Chingarimbo, Chingarotti. Nadie decía bien el apellido, entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? Con todo permiso me voy a cambiar el nombre, un nombre muy cortito. Y como tenía la idea de que en otra vida había yo sido algún compañero de D'Artagnan, de una gente de capa de espada, el nombre de Luján se me hacía muy mosquetero y dije, pues me pongo Luján. Aparte que es de un pueblo de la Argentina, el apellido de mi padre era de Buenos Aires, y ya se me quedó desde la primera obra de teatro. Obviamente mi papá, aunque me dijo, sí, mijito, claro, encantado de la vida, cámbiatelo, pues no le hizo ninguna gracia, pero afortunadamente mi hermano no descansa, Alejandro, que era un estupendo actor, llevaba ya el apellido Chacolete. Y el Soler, pues, era parte de la familia de mi mamá, que era la más chiquita de los Soler, entonces ya se quedó el Luján y afortunadamente ha tenido mucha suerte también en la vida. Claro que sí, mucha suerte. Además, hablando todavía de su familia, este humor que tenían sus tíos, usted también siente que le heredó ese humor fino, esa comedia, esa sátira, que le gustaba hacer en el teatro, les gustaba también plasmarlo a su tío Andrés, para mí uno de mis favoritos. De eso de que hacen la broma y están muy serios todo el tiempo, así como usted. Es que para mi manera de pensar, la comedia es muy seria. Obviamente nosotros hemos tenido grandes comediantes, grandes cómicos, que son todo lo contrario, pero desde muy pequeñito era un niño muy serio, muy responsable de mi trabajo, porque obviamente la familia me inspiraba a seguir un poquito, llegar a los sets a tiempo, llegar a mi trabajo, en fin, entonces era un niño demasiado serio. A la hora de llegar, ya una vez con la cámara enfrente, ya lo que hacía era divertirme como enano, que es lo que trato de hacer casi siempre que trabajo, divertirme mucho y sobre todo
armar un ambiente muy bonito con todos los compañeros, porque creo que es la mejor manera de trabajar. Que todos demos lo mejor de nosotros, pero siempre con un gran sentido del humor y cotorreando, jugando, porque para los actores eso debe ser, por lo menos para mí, un juego, siempre estar jugando, tanto en el drama como en la comedia, jugar. Y aparte de sentir las emociones, pues básicamente están en la mejor disposición y con un gran respeto al director, con un gran respeto al trabajo de los compañeros y con un gran respeto en general a todos ustedes que son los que reciben nuestro trabajo. Don Fernando, y ahora dejando su etapa de niño, pasamos a la etapa difícil, a la adolescencia, a la juventud. Le comentaba yo que pues a usted le tocó esa época del agogó, de las películas del rebelde sin causa. Usted era siempre un amigo como el pícaro, el que siempre traía la ropa fresca, con compañeros como Juan Ferrara, como todos los rocaruleros de la época, con Angélica María. ¿Cómo se sentía en ese ambiente cuando era en la adolescencia? Era un poquito difícil porque en ese tiempo venían casi todos los rocaruleros de Estados Unidos en sus películas y nosotros teníamos que copiar un poco lo que estaba pasando del otro lado, pero no teníamos ni idea. Y los cantantes que teníamos pues eran 2 o 3 que más o menos cantaban bien y los demás pues hacían como que cantaban. Y era muy curioso porque muchos de ellos no eran actores, entonces había escenas, algún compañero donde a la hora de estar trabajando estaba su manager fuera de cámara y le hacía señas. Y eso me ponía muy nervioso y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué le hacen señas? ¿No? Que subiera la voz, que bajara la voz. Y a la hora de estar trabajando, pues esto era muy incómodo. Ya después cuando vino la televisión, ya vimos que esto era general en la televisión. En la televisión es muy difícil concentrarse, porque efectivamente están las cámaras, están pasando los técnicos, pero el cine para mí era así como diciendo, pero ¿por qué hay un señor ahí atrás diciéndole a este chaparrito que tengo al lado lo que tiene que hacer? ¿Por qué no lo hace ya? Yo siempre he pensado que cuando uno complica mucho un personaje, para eso es el trabajo antes con el director, pero a la hora de hacerlo hay que hacerlo nada más y divertirse. Y ya lo que traiga uno, pues es lo que se va a plasmar en la pantalla. ¿Usted también era rebelde? Muy rebelde y muy enamoradizo. Pero eso era muy padre. Me divertía mucho y tuve la oportunidad de conocer a gente muy bella de mi época, en todos los sentidos. Y básicamente era enamoradizo, pero del amor, no de determinadas personas, ¿no? del amor en general. Lo mismo amaba a un compañero de trabajo que a una niña, lo que viniera. Pues sí, de alguna manera el ser actor no le impedía vivir su adolescencia, su juventud, también a plenitud como cualquier persona. Y de alguna manera también eso le alimentaba el hecho de poder interpretar también a la juventud de ese momento. Claro, eso es básico para un actor. Yo creo que los actores tenemos que trabajar y tomar un tiempo para recibir experiencias que después vamos a poder plasmar en la pantalla. Muchas veces es algo que no se imagina y que no tiene una experiencia, ¿no? Recibir un bagazo, tirarse de un edificio, y pues esto es muy importante. Yo tuve varios accidentes en algunas películas, en alguna me dio un balazo en la pierna derecha, en Viento Negro, por ejemplo, me quedé ciego de las 10 de la mañana a la 1:30 de la noche, porque pasaba un tren nada más para un lado, para Estados Unidos, y otro para acá, para México. Estábamos en el desierto de Antártida. Y tenía yo la escena donde me vuelvo ciego. Me habían mandado hacer unos pupilentes un poquito gruesos, porque eran totalmente quemados los ojos. Y hicimos la escena, se tardó un poquito, entonces en lo que cambiaban de magazine, ya antes se usaba el magazine de película de celuloide, entonces me quité los lentes. El desierto de Antártida tiene una arena que es súper suave, y cuando me los volví a poner, hicimos la escena, terminó la escena, me quito los lentes y como a los 3 segundos, blackout, pero totalmente blackout. Y dije, bueno, y me dijo, no se preocupe, esto va a pasar, pero pasaba las 11, las 12, la 1 y ciego, y es una sensación terrible. Y a la 1 de la mañana
Y si lo que pasaba el tren para Estados Unidos, me decía, ¿para dónde quieres venir? ¿Para acá o para allá? Pues ya estamos más pegaditos a los Estados Unidos y deben tener en ese sentido mejores doctores, ¿no? Dije, yo quiero ir para allá, te tienes que esperar hasta la hora. Y efectivamente pasó a la una. No, todavía me acuerdo que estaba yo dormido y el chelero me llevó algo de cenar, Fernando, y empecé a ver un poquito borroso y de repente, ¡pum!, volví a ver. Pero esa sensación de esas horas no se me va, es terrible. Y la gente que nace con esa desgracia, pues bueno, está acostumbrada, pero perder la vista, habiendo visto ya todo lo maravilloso que es este planeta, pues sí es una sensación terrible. Luego en otra película, por andar de presumido, estaba, creo que es 5 de fresa y 1 de chocolate. Yo tenía que tirarme de la barda del Instituto Chulus, porque es una barda que mide como 6 o 7 metros. Y ya me habían puesto un paralelo, me aventara el paralelo, y no me hiciera daño. Empezaron a llegar niñas de un colegio cercano. Y pues yo me aviento delante de las niñas, me voy a aventar al paralelo, me aviento al suelo. Y efectivamente me aventé al suelo. Tuvieron que suspender una semana en la película porque no podía caminar. Nada más por su ocurrencia, Fernando. Sí, por andar en concreto. Está bien, pero bueno, de alguna manera, como le digo, esto se va alimentando el actor, va creciendo en experiencia, en manera de hacer las cosas, y llega otra etapa, la televisión, como dice usted. La televisión que en aquellos entonces pues era como un invento, y toda la gente del cine y del teatro aportaban sus guionismo para poder empezar a crear historias que siguieran de manera más sintéticas como la televisión. ¿Cómo fue su adaptación a este medio? Bueno, me llamaron para hacer primero una novela, la Lotería Nacional. En ese momento todavía no había los famosos aparatitos electrónicos que usamos ahora, que son una maravilla, que se los ponen en el oído y al rato no hay manera de oír nada, porque obviamente van empujando la cerilla. Y en lugar de oír al rato no oigo nada, no está mal el aparato, no, el que está mal eres tú. Límpiate las orejas, porque si no, no vas a poder oír nada. Pero en ese tiempo no había los aparatos electrónicos, todo era de memoria. Y se hacían telenovelas, más de 1 hora. Había que aprenderse los libretos en la noche, cuando llegaba uno de trabajar, y aprendérselo casi de memoria. Y recuerdo que también me pasó en un programa con un gran amigo mío, Luis Belistán, mi papá, que tenía un programa que se llamaba El Nombre de las Mexicanas. Y creo que fue ese o el tercer programa que hice de televisión. Y a la hora de entrar, me empecé a engarrotar totalmente, no podía yo caminar. Y me empujaba el floor manager, entra, pero espérate si no puedo caminar, entiéndeme. ¿No? Y total me empujó y ya me vio la cara Luis y él empezó a decir mi diálogo. Pero yo nomás me quedaba mirando con cara de estúpido porque no se me ocurría nada, ¿no? Estaba totalmente paralizado. Después, cuando ya vino el aparato electrónico, me volvió a pasar lo mismo. En un momento determinado, tenía un programa que no me había aprendido, era un diálogo bastante grande. Y bueno, confié y dije, bueno, pues traigo el aparato, no va a haber ningún problema. Pero de repente se oye muy clarito cuando el aparato se va a hacer un sonidito. Se fue. Y antes de entrar, oí el sonido. Y dije, no, y efectivamente volvió a pasar. Sé que es difícil, de repente uno entra con muchos nervios siempre al trabajo, afortunadamente. Tiene uno que tratar de dominar hasta el máximo ese problema, porque sí, se puede uno quedar hasta paralítico. Totalmente, sí. Don Fernando, la televisión le dio la oportunidad de crear un personaje que tenía un humor muy particular, como le comento, ¿no? Fino, incisivo, de corte de crítica social, de las costumbres de los mexicanos, que era Don Cucufato. Sí, ese personaje venía en una revista española que se llamaba La Codorniz. Y cuando me llamaron a hacer el programa de él, eran muchos comediantes, el Loco Valdés, Lechuga, Salinas, Héctor Suárez, Alejandro, todos me llaman a mí, yo qué voy a hacer con ellos, y además ya tienen mucho tiempo trabajando, están muy organizados, pero nada más vas a ser el locutor del programa, vas a hacer. Bueno, empecé a hacer la presentación del programa y de repente me dijo, ¿sabes qué estás? Como que no haces el locutor.
Entonces, que me regreso a mi casa y dice, no, ¿por qué no quieres hacer sketch? Entonces, don Luis de Llano me dio la revista, hice, no sé, 8 o 9 programas de esto y se terminó la revista. Pero ya ese sentido del humor que tenía el personaje, que era el absurdo, que era muy mi sentido del humor, dije, no, pues lo voy a seguir escribiendo. Lo seguí escribiendo mucho tiempo, pero a nosotros el rating obviamente no existía. Y uno se daba cuenta del éxito del programa por la calle, por lo que decía la gente, y sobre todo los técnicos que se reían de los chistes. Y de mi personaje no se reía ni su padre. No les hacía gracia. Y bueno, de repente me dijeron, Luis de Llano, padre, Fernando, vamos a quitar el personaje, no funciona. Y bueno, como usted quiere. Pero hubo una huelga del Seguro Social y empezaron a sacar la huelga de cartelones y decían, por eso estamos como estamos. Y era lo que decía el personaje casi siempre que terminaba una rutina. Entonces inmediatamente me llamaron y dijeron, no, vamos a meter otra vez al personaje. Y extrañamente empezó a funcionar el personaje. Y yo también me encantaba de la vida porque lo que más me gustaba era escribirlo. Era un personaje que no tenía chistes y que era una forma de humor totalmente distinta a la que estábamos haciendo todos. Y bueno, gracias a ese personaje pude vivir sobre todo la época del sindicato de actores independientes, que no me dejaban trabajar en teatro, no me dejaban trabajar en cine, y tuve que abrir centros nocturnos para trabajar, y gracias a ese personaje pues pude pagarle los colegios a mis hijos y pagar todos los gastos que tenía porque no había manera de trabajar. Don Fernando, hablando ya en la etapa que estamos ahora, ¿no? Avanzando yo un poco para que la gente tenga oportunidad de platicar con usted, pues el cine le ha venido otra vez así como, ¿no? La manga completa, ¿no? Y aparte le ha traído muchas satisfacciones, como ya finalmente recibir su Ariel, recibir un premio también en Huelva, con 5 días y una hora, con otro tipo de películas, como ayer que tuvimos la oportunidad de ver Tercera Llamada, lo hemos visto en Labios Rojos, lo hemos visto en la comedia, en el drama, en Viento en Contra, de malo, de bueno, de no sabemos si es malo, si es bueno. ¿Cómo se siente ahora en esta etapa del cine? Yo creo que es la etapa más plena porque obviamente por la edad ya tocan personajes mucho más importantes, más interesantes. Y cuando tuve la oportunidad de ir a España a hacer una película bellísima que se llama Primero y Último Amor, de Luca de Atena, cuando me llaman para hacer la película, es muy curioso el destino, porque yo había estado un año antes en un Argent, en Nueva York, y uno de los actores, dos de los actores que más he admirado son Vittorio De Gaspar, un actor italiano, y don Fernando Fernán Gómez en España. Estaban programados para hacer esa película, pero resulta que los dos estaban invadidos de cáncer. Entonces me llama la productora y me dice, usted puede venir a España, queremos conocerlo, me acaba de decir, está usted en una novela que era Mirada de Mujer, y si quiere venir a hacer la película, me ha encantado tener la oportunidad. Llegué a España, inmediatamente me aceptaron para la película, y para mí era pues un reto realmente, porque a pesar de que el personaje venía a estudiar a México y tenía muchos años en México, yo me había empeñado, porque cuando llevamos el Coronel a Cannes, y tuve también la oportunidad de conocer a varios directores españoles, les pregunté, les dije, ¿qué chance hay de venir a trabajar? Dice, hay mucho, Fernando, nada más quiero decir una cosa. Aquí hay actores españoles que si no tienen el acento de la provincia, del pueblo español, los quitamos. Así usted imagínese lo que es venir a trabajar con actores españoles. Entonces yo me empeñé y dije, pues yo quiero hacer el personaje pronunciado. Y la primera escena que tenía es la primera escena de la película, que es un panel que hay sobre la residencia, que son, así se llaman en España, que son asilo de viejitos, y era todo un monólogo. Él habla solo con su madre, que tiene un retrato, y todas las viejitas creen que ya no tiene una mujer ahí. Era un diálogo bastante largo. Bueno, pues me ponen un micrófono en una de las salas del departamento donde yo tenía que estar, y empiezo a hablar del personaje. Ahorita me van a decir algo. Cuando bajé me dice el director de la película, Jiménez Rico, ¿sabes qué, Fernando? Qué bonito que tiene el acento latino, pero está perfecto para el personaje. Y eso me animó mucho más. El trabajar con puro actor español,
son un poquito difíciles, son muy nacionalistas, y poderles demostrar que también aquí en México teníamos la capacidad de poder trabajar al lado de ellos y quedarnos bien. La película es bellísima, ojalá tengan la oportunidad de comprarla o de verla en una cosa de estas de películas, porque es una película muy bella, está hecha en el Alto Aragón y con diálogos extraordinarios, porque casi no se hizo adaptación de la película, hicieron los diálogos originales de Luca del Teno, muy padre. Don Fernando, si quiere decir algo más o quiere que de una vez la gente... Ustedes quieren preguntar. ¿Algún inquietud que tengan? Sí. Don Fernando, hace un par de años hizo una obra que se llamó Todos eran discípulos, que no puedo platicar. Precisamente el director de esa película, el director de esa obra, es el director de Tercera Llamada. Y trabajar con Francisco es un privilegio para cualquier actor. Es un hombre muy sencillo, es un hombre muy inteligente y tiene un trabajo muy riguroso para el actor. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se ha pasado tanto tiempo haciendo televisión a base de oficio, nada más de puro oficio. Entonces, trabajar con Francisco es como regresar a los primeros años del trabajo. Te inspira mucho a recordar muchas cosas de estudiante, de cuando tenías ganas de hacer muchísimas cosas. Te vuelve a mover muchísimo la pasión por la carrera. Fue una satisfacción trabajar con él y trabajar con todos los compañeros. Casi muchos de ellos están aquí en la película. Y no sé si la vieron ayer, pero creo que este año nos vamos a llevar todos los premios. Es una gran comedia. Y lo más importante de todo, para mí, para mi manera de pensar, es que ya no solamente es tratar de hacer un cine de denuncia, que está muy bien lo que está pasando en nuestro país, pero creo que los chavos deben de hacer cine, no importa si se llevan un premio o no se llevan un premio. Y si tienen ganas de hacer algo de denuncia, pues hacerlo. Pero también hay que manejar la comedia porque hemos alejado mucho a nuestro público y sobre todo a nuestro público familiar de las salas del cine. Nosotros necesitamos el apoyo del público y ustedes no tienen la culpa, ¿no? Obviamente hay películas de denuncia, estas películas que se hacen de repente ahora, donde uno a los 10 minutos ya está dormido, porque nada más ve todo lo feo que tenemos en el país. Y es absurdo, teniendo lugares como aquí San Miguel y muchas cosas maravillosas que tenemos en nuestro país, no vemos más que los asesinatos, las drogas, todo ese tipo de cosas. Entonces yo sí les pediría de favor a todos los chavos cineastas que se metan en la comedia es muy bella y se pueden hacer muy padres comedias inteligentes como es Tercera Llamada, que tiene las cosas dramáticas de lo que les tienen los actores. El teatro es un reflejo básico de todo lo que nos pasa a la hora de montar una obra. Y sin embargo es una comedia donde la gente se ríe y eso también es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Ayer su hija hacía mención de que le estaba pidiendo opinión de su personaje, cómo lo interpretaba, y usted, ella comenta que usted le mencionó, hija, hoy en día se lo complican todo. ¿Qué diferencia encuentra entre la forma de llevar la actuación en sus tiempos y la forma en que se lleva la actuación hoy en día? Pues no hay una gran diferencia. La importante. Antes, cuando a uno lo llamaban para hacer una película, preguntaba a uno qué papel voy a hacer, quién me va a dirigir, y ahora desgraciadamente por la misma televisión y todo, lo primero que preguntan es cuánto me van a pagar. El amor que tenía toda esa generación, estoy hablando de la generación de la época de oro del cine mexicano, eso es lo que siento que se ha perdido un poquito. Es la única diferencia. Y el conocimiento que tenían, sobre todo las actrices de luces, de lentes de cine. Recuerdo una anécdota no me acuerdo qué película, si era no sé qué cosa del cielo, donde yo tenía que llorar. Y a la hora del ensayo, pues obviamente, y levantaba y lloraba todo, y entonces me acerca de doña Libertad Amante y me dijo, mijito, te van a poner un lente que se llama 2 pulgadas. Si lloras como estás llorando, te van a ver la laringe y no se van a dar cuenta de que estás llorando.
¿qué hago, señora? Pues así lloro yo, dice, no. Tú mueves nada más las naricitas como si fueras un conejo. Como si fuera un conejo, señores. Conejo, ¿verdad? En serio, conejo, sí. Bueno, pues empiezo a mover las naricitas y dice, señor, está medio loco, pero pues doña, me corta la mano. Pero ese es el caso. A la hora que vi en la pantalla, era impresionante. Y esos eran los grandes secretos que tenían toda esta gente, el gran conocimiento que tenían de los lentes cinematográficos. Que con el tiempo se van dando cuenta que son básicos, ¿no? En la televisión eso no nos lo dicen, de repente uno abre los brazos y parece que lo mutilaron, porque tiene un lente que no debe tener. Entonces sí es muy importante en la actuación, sobre todo, que en ese sentido la actuación sí es distinta. Y respecto a tu pregunta de la diferencia, yo no la he sentido porque creo que el mejor consejo que me pudieron haber dado en mi vida lo dio mi padrino Fernando Soler, don Fernando Soler. Yo tengo el problema de que cuando lloro me río, no conozco mi risa, pero me das por llorar. Estoy muy divertido y estoy riéndome, pero nada más lo sé yo. La gente que me ve pues dice, señor, ¿por qué llora? No sé, me acabo de contar un chiste. Pero ese era el problema, y hacía yo una serie de televisión donde el actor americano en casi todos los capítulos se reía. Y para mí era un tormento porque además el director de la serie me decía, ¿cómo es posible que vengas de una familia artística y no te sepas reír? Pues es que no sé, no conozco mi risa, no sé qué hacer con ella. Y yo, bueno, voy a preguntarle a mi padrino Fernando. Me recibe mi tío, mi padrino, en su casa. Me dice, ¿cuál es tu problema, mijito? Pues tío, tengo este problema que no me sé reír. Sí, es muy fácil. Mira, por ejemplo, una risa de loco es así. Una risa de empieza a reírse. Yo me quedaba mirando así, qué padre se ríe. Pero, ¿y qué haces? Hacerlo. Sí, bueno, pero que tienes el estómago, que ríes con la garganta, ¿qué es lo que haces? Nada, mijito, hacerlo. Bueno, regreso a mi casa y le digo, que me dice mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues que lo hiciera. Él lo hace muy bien, pero yo no. Entonces, ¿y qué hago, mamá? Entonces mi mamá le dijo, mira, hijito, ponle vocales, pero nada más. Entonces dije, estos tíos son grandes genios, y salí muy indignado. A los 2 meses me agarré, ahora sí que se dio el foquito y dije, ¿qué consejo más bello me pudo haber dado? Es hacerlo, no importa cómo lo hagas. Lo mismo para cualquier profesión. Hay que hacer las cosas. Y en ese tiempo se va a ir aprendiendo. La teoría, la técnica, lo que uno conoce, lo que lee, pues es muy padre y hay que tener conocimiento, obviamente, por cultura. Pero, y sobre todo en la actuación, hay que hacerlo. Hay que lanzarse, hay que perder el miedo al ridículo y hacer las cosas. Y después, con el tiempo, me di cuenta que nadie me pudo haber dado un consejo mejor que ese. ¿Alguien más? Hola. Háganlo, pregunten. Un consejo. ¿Cómo al pasar de estos años, cómo has logrado canalizar estos nervios antes de entrar a escena o alguna entrevista o hablar enfrente de gente? No los canalizas porque son necesarios. Yo creo que cuando un actor entra sin nervios a una escena, ya sea en el teatro, en la televisión, eso, y lo más seguro es que se equivoca. Es necesario tenerlo, pero saber hasta qué nivel, a que no te engarrote, como pasó en algunas ocasiones, pero son totalmente necesarios. Y a pesar de esos nervios, tratar de estar relajado. Yo acostumbro mucho cuando trabajo con compañeros a tocarles un brazo, si es una señorita, pues a lo mejor una nacha, lo que pueda, y ver qué tan relajado está, porque cuando el actor está duro, lo más seguro es que la energía se detenga. Hay que soltar ese nervio también, pero conservarlo. Es un juego ahí extraño. Pero yo siento un poquito, también siempre me ha pasado, a mí los personajes, como decía ayer, creo en lo que pasaron, a mí me entran los personajes con los pies, yo necesito caminar un personaje. Ya que lo empiezo a caminar, ya lo siento. Quizá camine igual,
como Pato, porque yo camino como Pato, pero de alguna manera entra como si fuera un medio. Me empieza a entrar el personaje y ya no necesito ni que me digan cómo lo tengo que hacer, ni nada, ya entró el personaje. Cada actor tiene sus propios resortes. Pero para mí ha sido la carrera, lo difícil se ha convertido en algo muy fácil para mí, porque me divierto, no podría hacer otra cosa, no sabría hacer otra cosa. Entonces, pues yo a los jóvenes que voy a ver aquí en la sala que les gusta la actuación, les diría, tranquilos, hay que hacerlas las cosas. A lo largo de su carrera, ¿qué personaje es el que más le ha costado? ¿Qué personaje qué, perdón? ¿Le ha gustado? Pues muchos, en diferentes épocas. Como te digo, en la época de los 60, de los 70, pues me gustaban todos, porque además no había chistosos. Yo creo que yo estaba trabajando en el estudio Churubusco y en la hora de comida, antes de terminar de comer ya tenía 4 o 5 libretos, que se iba a hacer una película angélica, o Enrique Guzmán, o Alberto Vázquez, y todo. El único chistoso era Luján. Entonces yo hacía una película tras otra, y aparte hacía centro nocturno, hacía muchísimas cosas al mismo tiempo. Y entonces, pero perdón, ¿cuál es la pregunta que me hiciste? Ya me fui por otro lado. ¿Qué es el personaje? El personaje que más me ha gustado, te digo. En esa época todos esos personajes. En la época de joven, una película que hice con el padrino Fernando y con un gran actor, muy amigo mío, mi compadre, que en paz descanse también, que era José Gálvez, una película que hicimos en los estudios América, que eran asuntos de la vida real. Un personaje muy bonito, muy padre. Ese es un personaje que tengo muy padre recuerdos de eso. Y luego esta última época, porque yo fui de las gentes que estuvo hasta el final en el sindicato de actores independientes y no me dejaban trabajar en ningún lado. Me ofrecían teatro, me habían dado un premio, no sé qué premio, del Ariel o del Menor, no sé qué premio por estas ruinas que ves. Y a raíz de esa película dejé de trabajar 15 años. No me dejaban trabajar, entonces empecé a hacer centro nocturno para poder vivir. Y cuando me llama Arturo Ripstein para ser el coronel en escribe, fue cuando volví a hacer el cine. A raíz de esa película empezó un trabajo muy interesante para mí. Y luego las películas que hice en España. Y yo creo que es la época también en que yo me siento más pleno como actor, más seguro de mí mismo en muchos sentidos y poder interpretar esos personajes tan bellos que han sido estas películas. La película del Coronel es una película muy linda. Las de España también, El libro de las aguas, que también se lo recomiendo. Son películas muy interesantes y con personajes padrísimos. Oiga, señor Luján, esa aquí. Esa película de la que hablaba hace rato española es la del Primer y Último Amor, ¿no? Ajá. Es la de la Generalita. Sí, con esto, el Primer y Último Amor lo hice con esta actriz. No me acuerdo cómo se llama. Ella tenía una serie. Lolita Herrera. Y con puros actores españoles y actrices españolas. Es una película muy bella, muy bonita película. Y sobre todo el diálogo de la película. Muy bien dirigida porque allá en Europa, que afortunadamente también, por recursos básicamente, se hace un cine muy actoral. Igual que nosotros aquí tenemos que hacer ese cine por los costos que cuesta levantar un proyecto, ¿no? Y entonces es muy padre trabajar porque tiene uno toda la oportunidad de no haber recursos como tenemos. Tratar de copiar toda la tecnología americana es muy difícil. Cualquier escenita de esas que vemos de persecuciones, eso valdría lo que nosotros gastamos en hacer toda una película. Piensa que una diferencia, por ejemplo, una película cara para nosotros es una película que costará $3 millones, ya es muchísimo dinero. Y en Estados Unidos $3 millones sirven para la primera escena. Esas películas que cuestan 300 o 400 millones. Entonces no podemos competir con eso. Tenemos que hacer un cine como hizo el cine neorrealista italiano,
Hace muchos años vino Vittorio De Sica y dio una conferencia, esa sí, una conferencia magistral en el sindicato de actores, y nos explicaba que nosotros hacíamos un cine en Latinoamérica y en Estados Unidos, donde por ejemplo llegaba un taxi al edificio de multifamiliar, se bajaba un individuo, subía unas escaleras, llegaba y tocaba un departamento y la una viejita entraba, la mataba, y luego venía un juicio donde se descubría que una vecina lo había visto, que él era el asesino. Dice que ustedes hacen ese cine, nosotros hacemos un cine donde el coche llega al edificio, se baja el señor, sube las escaleras y cuando toca la puerta se acaba la película. Pues ¿qué pasa? Eso es lo interesante. Hay que hacer la película en lo que sucede en la subida de las escaleras, que fue toda esa época de 10 centavos de esperanza, Ladrón de bicicletas, películas que hasta ahorita siguen siendo joyas de la cinematografía, y lo tuvieron que hacer precisamente para competir con los americanos y sacar todo el talento que había en Latinoamérica, ¿no? Y afortunadamente pudimos competir con ellos en ese. Sí. La película de Víctor Negro es una de las competidas. Una cosa es verla, pero otra cosa es realizarla No, y vivirla. exacto. Vivirla, estábamos en medio del desierto de Altar. Nos habían leído antes la historia real de la película, era impresionante también. Y la película originalmente la iba a hacer, el papel que hizo Reynoso lo iba a hacer Anthony Quinn. Todos estaban muy entusiasmados, ya cuando dijeron que Anthony Quinn ya venía a la película, pero que iba a Reynoso. A Reynoso le tuvieron que poner una nariz, porque fotografiaba muy chistoso, con su nariz original, y todo el elenco, pero había momentos en el argumento de la película donde decías, esto no puede ser, no puede estar así el desierto. Uno de ellos era romper un huevo en una defensa del coche y lanzarse el huevo. Se puede hacer tanto calor, y era impresionante el calor. Aparte, les digo, la arena es suavecita. Entonces te acosabas con una arena en todas partes. Era difícil, a pesar de que terminábamos y teníamos manos comunes para servir a la película, además, donde por primera vez el cine mexicano iba a dar un presupuesto fuerte. Estábamos todos muy entusiasmados, pero fue una película difícil en muchos sentidos. Y te puedo contar miles de anécdotas de esa película. Por ejemplo, el Chelelo y yo nos íbamos en la noche a cazar coyotes que se necesitaban para la película. El coyote se agacha y te enseña un ojo, nada más no sabes si está a la derecha o está a la izquierda, ¿no? Y lo que era impresionante es que los amarrábamos del cuello al tren, pero con pinzas, de plano, que veías que casi se ahorcaba el arma y los amarrábamos y se iban a usar el día siguiente. El día siguiente el coyote ya no estaba. Entonces no nos explicábamos cómo podía escaparse el animal. Era muy difícil, y aparte había levantado la almohada y había unos escorpiones de 1,5 metros, unas cosas que parecían cocodrilos, impresionantes. Y mucho piracate, y aparte en esa época nos dejaban, sobre todo que estábamos en el centro, pues tomar un tequilita, pues poner una botella de tequila en todas las mesas. Entonces pues la pasábamos fascinados de la vida, y casi todo el tiempo había un tren que era para la gente que arreglaba las vías, y me contaban anécdotas de todos los yaquis, porque fue toda esa parte es donde se desarrollaron los indios yaquis. Y aparte el asunto era padrísimo, la dirección de este hombre. Ahorita le doy un abrazo a su hijo, que le iba a regalar la tarjeta de su papá, que ya falleció hace muchos años. Y pues les quitábamos el Chelelo y yo les quitábamos la lana, porque en la noche nos juntábamos a jugar póker, y el Chelelo era bárbaro, y yo también. Entonces les quitábamos el sueldo, entonces la parte de lo que ganábamos, traíamos muy buena lana para ir a hacer el shopping del otro lado. Al final, no lo vio, pero bien que latinó a Chelelo. Al Chelelo, sí, al final de la película, ¿no? Lo mato, sí. No, pero aparte, compañeros muy queridos, el Chiquito Aguilar,
Enrique Lizalde, que paz descanse también. De repente cuando empiezo a recordar y veo toda la gente que desgraciadamente ya se nos fue, digo, bueno, pero bueno, allá vamos todos, eso es lo único totalmente seguro de nuestra vida, no hay problema. Don Fernando, también cuénteles que ahora pues, va a empezar a producir sus propias películas, a dirigir sus propias películas. Pues sí, si logro levantar los proyectos, aquí en el festival presenté un cortometraje y un largometraje de comedia, y el cortometraje es un drama. La comedia es una comedia que se va a llamar tentativamente Mi abuelo no tiene abuela, y creo que es una simpática comedia, y como les digo, la pretensión es quizá con el largometraje, porque es una pretensión para ir a los festivales, porque los festivales, en la mayoría de los festivales que va uno a diferentes partes de Europa, pues vas de gorra, y eso pues es muy padre. Entonces, con ese objetivo voy a tratar de hacer el cortometraje para que digan, está muy padre, invítenme al festival, y yo encantado de ir ahí, y la otra pues a divertirme, a volver a hacer comedia. Hola, buenas tardes. Una última pregunta aquí. Una última, ¿qué? Bueno, ya sabes, aquí. A ver, mira. ¿Usted cree que es necesario estudiar actuación? Y cómo se puede entrar al mundo de la actuación aquí en México. Yo creo que sí. Si de algo me puedo arrepentir es de no haber estudiado actuación. En mi época hubo muy buenos profesores, actualmente hay muy buenos profesores, y esto te ayuda obviamente a tener técnicas, a tener una buena colocación de voz, una serie de cosas que son importantísimas en un actor. Yo, como venía de una familia artística y empecé a trabajar desde niño, pues ya no me preocupaba de ese problema, pero con el tiempo dije, qué tontería cometí. Mi hermano Alejandro y otro primo mío estuvieron en la academia de mi tío Andrés Soler, y yo los veía y decía, ¿de qué estudian? ¿Qué les dicen? ¿Qué cosa? Y me contaban cosas muy padres. Lo que pasa es que yo desde muy niño me sabía de memoria casi todas las obras de mi familia y compraba unos títeres de barro en Coyoacán. Tenía como 300 títeres y me hacían mis teatros. Y me hice en la Superhuela, donde vivíamos en la avenida de Coyoacán, hice todo un camerino y yo solito me pedía de regalo en las Navidades que me regalaran lentes, bigotes que usaban mis tíos o otros actores en el teatro. Y era como muy autodidacta. Yo no quería que me dijeran cómo tenía que hacer las cosas. Pero por tonto, por niño rebelde. Pero sí es muy importante. Y ahorita hay muy buenas escuelas en México para estudiar actuación. Te puedes acercar, preguntarle. Por ejemplo, mis hijas, Cassandra, Valeria, Canek, todos han estudiado en Casa Azul, que es una escuela de actuación que tiene Argos Televisión, con muy buenos maestros. También en Azteca tenemos una buena escuela de gente nueva, y Televisa también. Los dos tienen escuelas para estudiar actuación. Independientemente de que hay muchas también pequeñas escuelitas por todos lados. De conocerlo en cine, pues yo tuve el gusto de conocerlo por televisión. Mi mamá sí era súper fan de Mirada de Mujer y así literalmente nos desconocía cuando se ponía a ver su telenovela, pero me imagino que es complicado sí vivir una película, un rodaje, pues no sé, me imagino que mínimo a lo mejor son 3 meses, pero ¿qué es vivir una novela tan larga? Yo recuerdo que fue así cada mes y seguía y decía, buena, pero ¿qué es vivir tanto tiempo una película y aparte de esa magnitud? Es muy pesada, la televisión es muy pesada, precisamente por eso. Nosotros a veces, casi generalmente trabajamos entre 18 y 20 horas. Llegas a las 8 de la mañana y sales muchísimas veces a la 1 o 12 de la noche. Es pesado, es muy repetida. Pero en esta novela particular que me estoy diciendo de Mirada de Mujer, pasó algo muy curioso. Resulta que el personaje del amante de la película, yo había conocido a mi señora aquí presente y pues ya éramos los amantes. En ese momento todavía no nos casábamos y entonces el productor nos pidió
que nos quedáramos callados, porque no era importante, no tenían que saber que esto era una realidad. Y nos costó muchísimo más trabajo, porque teníamos que hacer todas las escenas como si no nos conociéramos. Y pues fue muy difícil. Pero sí, te digo, es muy pesado el trabajo de la televisión. Y por la rapidez que se hace televisión, no tiene uno la oportunidad de adentrarse a los personajes. Nosotros tenemos una cosa que se llama tiempos efectivos. O sea que de repente te dan, por decirte, te dan el break del día siguiente y tienes 36 escenas, por decirte, y hay que hacerlas. Entonces es imposible aprenderse 36 escenas. Entonces estás trabajando con el aparato, muchas veces los aparatos están mal, entonces es un estrés continuo de todo. Y son pocas las oportunidades que tiene uno de hacer una televisión calmadita, tranquila, bien. En el caso de Argos, cuando hicimos Mirada de Mujer, teníamos todo el tiempo de tiempo, hacíamos una televisión casi cinematográfica, ¿no? Esto ya no existe, ya esa oportunidad ya no para nada, no va a tener nadie. Ahorita la televisión hay que hacerla, vámonos, rápido, vamos, y ya vamos todos a nuestra casa. Y te imaginarás que trabajando todo el día, pues ya a las 9 de la noche ya los camarógrafos, en lugar de fotografiarte, te están fotografiando un florero. ¿Qué florero? Vete sobre Luján, ya está dormido ese, ya está dormido el actor, ya está todo el mundo, porque es un trabajo muy estresante. Te cansas, y lo peor de todo es que te cansas sin hacer nada, que muchas veces se hace la continuación de las escenas, a lo mejor hacen 9 o 10 escenas antes donde tú no estás en el camerino, y ahí es terrible la televisión. Prefieres estar trabajando, te descansa mucho estar trabajando, no estar metido en el camerino. Bueno, ¿algún consejo que pueda darle usted a los jóvenes actores o cineastas? ¿Qué le gustaría a usted ver del cine joven? ¿Qué me gustaría ver del cine joven? No soy gente que le acostumbra a dar consejos, pero bueno, el mismo consejo que me dio mi padrino Fernando, creo que es un bello consejo, y que le pongan mucho cariño, mucha pasión y mucho rigor a su trabajo, y mucho respeto sobre todo. Se puede vacilar adentro de un set, de humor, no tener sentido del humor, pero a la hora que dice cámara, acción, o que tiene uno que salir a escena, hay que salir a trabajar, a divertirse, pero a trabajar, y meterle muchas ganas y sobre todo pasión y rigor al trabajo. Hola, acá. ¿Dónde? Hay, en el caso de, por ejemplo, estas ruinas que ves o del coronel no tiene quien le escriba, obviamente la presencia de la literatura. En el primer caso, pues Jorge Ibargüengoitia, en el segundo, Gabriel García Márquez. ¿Qué tan grande es el compromiso del señor Fernando Luján al asirse a estos personajes? Porque, pues vamos, tiene que responder primero por la novela original y después una buena actuación, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, en caso de que usted sea un amante de la literatura, ¿hay algún personaje de alguna obra clásica que a usted le gustaría representar en cine? Sí, lo que pasa es que ya se me pasó el tiempo. Tenía muchas ganas de ser Cyrano de Bergerac. Es un personaje que me hubiera gustado muchísimo hacer. Pero contestando un poquito, ondeando un poquito en tu pregunta, es muy curioso porque son pocas las películas que están basadas en un libro que tienen éxito. Yo creo que la literatura del guión cinematográfico no tiene nada que ver con la literatura de una novela. En el caso de García Márquez estuvo muchos años haciendo varias películas en México. Sus guiones cinematográficos funcionaron casi todo. Sin embargo, el mismo Coronel y 2 o 3 cosas que se habían hecho antes de García Márquez no funcionaron. En el caso de Ibargüengoitia, lo mismo. Es muy difícil que logres plasmar una novela en el cine. Es preferible escribir directamente el libro o escribir directamente la novela, como uno sienta hacerlo. Don Fernando. Don Fernando,
¿cuáles serían 3 directores de cine con los que mejor se haya entendido usted y alguno que no haya trabajado que le interesaría trabajar con él? Pues mira, me interesaría, voy a empezar por atrás, con todos los chavos nuevos. Sobre todo en el Festival de Guadalajara vi chavos muy talentosos que están empezando a hacer cine. De los 3 directores que son mis predilectos son Francisco, Marianita Chenillo y el director español con el que hice la película en España. Jiménez Rico. Sí, pero hay directores italianos, hay directores españoles, hay un director noruego, creo que de Noruega, se llama Guada, que me hubiera gustado mucho trabajar con él. Tiene un libro además de cine muy interesante. Y de los directores ya un poquito de mayor edad, pues tenemos muchos en este momento, ¿no? Carrera, no me acuerdo ahorita casi de todos, y sería mala onda no pronunciar el nombre de alguno. Cualquiera. Yo lo que quiero es seguir haciendo cine, mientras Dios me dé vida, seguir haciendo teatro, seguir haciendo mi carrera hasta sería una muerte muy padre que pudieras de repente entre un tiempo de hacer una obra a la mitad cuando se hace la otra función, quedarte en el camerino dormidito, sería un placer. Hola, ¿qué tal? Don Fernando, ¿de este lado? Sí. ¿Hay algún tipo de personaje, algún tipo de película que jamás le hubiera gustado interpretar o no le gustaría interpretar? ¿Que no me gustaría interpretar? ¿Que no le gustaría? Pues muchas, casi la mayoría de las que veo. No, eso no. De un tiempo esta parte, a raíz de hicimos el Sindicato de Actores Independientes, se vino un cine terrible. Nada de esos personajes. Sin embargo, cuando regresé, cuando ya me dieron la oportunidad de volver a trabajar y se terminó el Sindicato de Actores Independientes, hice una película con un compañero de ese tipo de cine. Y de entrada, cuando él me llamó porque iba a dirigir la película, me dijo, Fernando, vamos a hacer la película tranquilos, sin grandes cosas. Bueno, el primer día de llamado me preguntó, él iba a dirigir la película, era un actor de prestigio en el teatro de México, de ese género. De entrada me dijo, en esta escena, ¿qué lente pongo? ¿Cómo? Sí, ¿qué hago? ¿Qué lente pongo? ¿Tú no eres el director de la película? Sí. Entonces, ¿cómo me preguntas eso? Bueno, pues no te preocupes, pero como tú ya has dirigido televisión, eso, ahí la llevamos. Bueno, ¿y cómo vamos a ser los personajes? Pues bien, como hemos quedado, la primera escena, de entrada, ¿qué pasó, cabrón? Espérate tantito, pues estamos hablando. Sí, pero somos 2 oficiales. Sí, me parece muy bien, pero me hubieras avisado para saber qué onda. Pero ya estaba yo hablando de la película, y pues agarré y dije, ahora vamos a entrarle como tiene que hacerse la película. Y en la película, mientras estuve haciendo, decía, pero ¿por qué tenemos que hacer todo esto para que la gente se ría? Y estaba muy enojado. Pero cuando vi la película, me moría de la risa. Lo mismo me pasa cuando la veo, a pesar de saber que no es lo que yo quiero hacer en cine. Pero pues bueno, vino una época de un cine que también alejó mucho al público de México, a las salas, sobre todo al público familiar, que es muy importante tanto el teatro infantil como el cine infantil, para que el niño vaya desde chiquito viendo a ver teatro, acostumbrarse a ver teatro, a ver cine. Creo que es muy interesante. ¿Alguien más? Señor Don Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta muy interesante para nosotros, los que estamos de este lado. De acuerdo a su experiencia, por todas las etapas por las que ha estado usted pasando, sin menospreciar a las películas extranjeras, nosotros como mexicanos, ¿qué nos recomiendan para que nosotros le demos más fuerza, más realce a nuestro cine mexicano, a nuestros actores? ¿O son de mala calidad los actores ya últimamente, los que están saliendo? ¿O qué está pasando? ¿O de a tiro nosotros, sin menospreciar a nadie, sin ofender a nadie, nos vamos más hacia películas extranjeras, hacia obras de teatro extranjeras, hacia programas de otros lados, de otras cosas? ¿Qué nos recomienda? Yo creo que es muy importante para que nosotros
pues también los apoyemos, nos acerquemos más a sus películas, no sé. Pues mira, yo creo que ahí el gran problema es que no tenemos críticos creíbles, tanto de teatro como de cine. No hay una orientación para el público, no hay un periodista que tenga la capacidad de juzgar una obra de teatro. Entonces ahí nos queda más intuir y de leer los repartos. Hay gente que te puede dar un poco más de garantía en un teatro o en un cine, el reparto, o el director de la película, el productor de la película. Es la única garantía que puedan tener. Pero aunque te metas al cine o te metas a la obra de teatro y te salgas, te va a costar una lana, obviamente. Pero es importante que vayan a ver nuestro cine, que vayan a ver. Están haciendo buenas películas últimamente. Viene mucha gente de talento hoy. Se está haciendo muy buen teatro en México. Acercarse a los teatros, a ver las obras, es muy importante. Es muy difícil para nosotros levantar un proyecto, tanto de teatro. Antes no era tan difícil de hacerlo en teatro. Los costos eran menores, pero ahorita ya hacer una obra de teatro, precisamente mi señora y yo hicimos una obra hace 4 años, donde éramos ella, yo y otro, un galancito. Nosotros teníamos lo que llamamos en teatro una dieta, una lanita, que sirve para tomarte un café y salir así. Y sin embargo nos costaba cerca de 11 o 12 mil pesos diarios, entre periódicos. Un teatro en México te cuesta el 50% de tus entradas, de lo que tú has invertido en tu vestuario, en tu escenografía, todo. Eso es el teatro. Entonces se lleva el 10% de autor, luego el 8% de impuestos. Entonces trabajamos a nuestras inversiones cuando producimos por un 30% menos, un 28% de las entradas. Entonces pues, somos, ahora sí que héroes un poquito cuando nos lanzamos a producir. Yo por eso prefiero que me paguen y que produzcan otros. Aseguro. ¿Alguien más? Don Fernando, yo lo conocí a usted cuando era niño. Yo también era niño. Ya se me había confundido. Sí, en la película El Mil Amores de Pedro Infante. Ajá. Y me llamó la atención, en ese momento yo tenía, no sé, 7 años, no sabía quién era Fernando Luján, que ya tenía una trayectoria larga, pero ese personaje me llamó la atención, su personaje. La película me encantó, es una comedia muy divertida, sí, muy divertida, pero su personaje me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Muchas gracias. Entonces, a partir de ahí, cuando después empiezo a ver Don Cufato y otras películas de la época de la Gogó, sabía que era usted y entonces me enganché mucho en su carrera. Muchas gracias. El haber conocido y trabajado con el ícono mexicano, el ídolo mexicano, Pedro Infante, impacta, ¿no? Qué dicha. Sí, qué dicha porque no solamente a Pedro Infante, a toda esa generación, a María Félix, esa época, era una época, como les decía al principio, una época maravillosa por el cariño que le ponían todos a su trabajo, y la simpatía. Por eso fue y seguirá siendo el época de Pedro Infante, porque era un hombre con un gran carisma, un hombre muy entregado en su trabajo, y era muy difícil que un actor de esa época no fuera una gente profesional. Todo el mundo se sabía perfectamente lo que iba a decir en su escena. Ahora es muy difícil. Creo que precisamente en El Coronel teníamos una escena y llega la shooting script, que es la que pues, lee de repente si alguien tiene alguna duda. Y tenía este actor 3 frases. Y de repente, y una escena conmigo que era El Coronel. Y de repente se voltea el cuate y le pregunta a la chava, ¿qué dijo? Y Arturo se volvió un monstruo, lo agarró del cabello, lo sacó casi a patadas del fondo. Yo me saqué mucho de onda después de hablar con Arturo, pero tenía toda la razón. No puedes, aparte de lo que cuesta estar haciendo cine, que un chavo o un señor que pretende ser actor, que tiene 4 frases en una película, no se la sepa. Porque eso además te impide a ti también trabajar, que
tenía que hablar toda la escena era yo, el único que tenía que hacerme 4 preguntas. ¿Qué digo? No le dijeron groserías, pero sí lo sacaron a patada. Y eso es básico. Por eso hablaba yo del rigor, del trabajo, y de que no, esto es un juego, pero un juego en serio. Entonces es básico para la pregunta que hizo la chava de estudiar actuación. Claro, y mi pregunta iba enfocada a eso, ¿no? Él absorbió a Pedro Infante como actor y como persona, y a esa época del cine mexicano, del cine de oro, la época de oro. Pues básicamente eso, mijo, el cariño, el amor por la carrera. Yo vivía en la avenida Coyoacán y vivía casi, por decirte, había como 12 casitas, y trabajaba, vivía Carlos López Moctezuma, que venía aquí de Armendáriz a su casa a comer, de repente Tintán, continuamente había en esa privada, había fotógrafos de cine, mucha gente de cine, y verlos a todos que estaban, como te digo, preocupados desde su vestuario, qué voy a ponerme, qué no me voy a poner, cómo voy a ser el personaje. Había una comunidad artística que eso sí siento que se ha perdido bastante. Los chavos actores y las gentes cineastas llegas a un festival, no nos conocemos. Yo siempre he pedido en los festivales, obviamente no me han hecho caso, por todas las razones que ellos tengan, de que debería de haber una reunión primero para la gente de cine, donde pudiéramos tener intercambios con otros directores, como por ejemplo ahorita vienen grandes directores del mundo que van a hacer muy buen cine, poder platicar con ellos, poder ver experiencias, y después una fiesta, donde ya vayamos todos, los de cine, el pueblo, todo el mundo, porque no hay manera de hacerlo en las fiestas. Y de repente te encuentras en los festivales una fiesta donde nada más gente viene al festival, a la fiesta, en lugar de aprovechar todo el cine que se está poniendo. En este festival de ahorita yo estoy verdaderamente sorprendido de la labor de Sara desde hace tiempo, de estar haciendo un esfuerzo realmente. Soy un aplauso muy bonito para ella porque se lo agradece de todo sentido. Creo que es necesario que haya ese amor de ese tipo de personas y nosotros responderle a eso. Bueno, estas películas tiene gente que sabe lo que está trayendo, no va a traer cualquier tontería. Entonces hay que responder. Ahí está la cosa de que ya el simple hecho, porque también traemos películas mexicanas muy buenas. Entonces hay que verlo en todo el cine, sobre todo para comparar, que no estamos tan lejos de echarles igual que el fútbol. De repente dicen, vamos a jugar contra el Chelsea, pues nos vale cuello. Vamos a jugar con ganas y en un descuido hasta les ganamos, ¿no? O por lo menos no les perdemos. Don Fernando, pues se nos va a acabar el tiempo ya. Pues todo su público, me imagino que quisieran darle un aplauso a don Fernando por su tiempo. Quiero decirles que les agradezco mucho. Muchas gracias. Lo que más me llevo del corazón es el cariño de todos ustedes. Si esto hubiera pasado en otro estado de la República, dicen, güey, ¿por qué le dan los equipos? Y aquí al contrario, ha sido un verdadero placer, son ustedes muy cariñosos, una gente muy linda. Muchísimas gracias.